Hola, bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por Livia Campos, Manuela Rodríguez, Alios Casabino y mi persona, Solenis Pereira. El tema que le vamos a desarrollar es las actividades del flujo de efectivo, pero relacionadas con las actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiación y actividades de inversión y financiamiento no relacionadas con el flujo de efectivo. Estas actividades, primero que nada, el estado de flujo efectivo es uno de los estados financieros básicos que informan sobre las variaciones y movimientos efectivos y sus equivalentes en un periodo determinado. Muestra que el efectivo ha sido generado y aprovechando las actividades operativas de inversión y financiamiento. En esta oportunidad le vamos a explicar de esas cuatro formas ya mencionadas o cuatro actividades después. Yo les voy a mencionar las actividades de operación. Lo importante de los flujos efectivos precedentes de las actividades de operación es que este es un indicador clave de la medida en la cual las actividades han generado los fondos. Estos fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de la operación en la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a las fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos efectivos y las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos efectivos futuros de tales actividades. Los flujos efectivos procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Por tanto, preceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de ganancias y pérdidas netas. Ejemplos de estos flujos efectivos son los cobros procedentes de las ventas de bienes, prestaciones y servicios, los cobros procedentes de las regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios, pago por cuentas a empleados. Otra también sería los cobros pagados a entidades de seguros de primas y prestaciones anuales y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas, pagos y devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que estos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación. Otro también es pagos y cobros derivados de los contratos que tienen para intermediación de negociación entre ellos. Para esto existen dos métodos de registros que son el método directo y el método indirecto. El método directo, este método suministra información que puede ser útil a la estimación de los flujos efectivos futuros, lo cual no está disponible utilizando el método indirecto. Este método directo, la información acerca de las principales categorías de los cobros o pagos de términos brutos. Ahora bien, el método indirecto, que es el flujo neto de las actividades de operación, que se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida en términos netos. Por estos efectos, los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las cuentas por cobrar, por pagar, derivados de las actividades de la operación. Estas partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias, cambios no realizados, participación en ganancias no distribuidas de asociados e intereses monitoreados. Cualquier otra partida cuyo efecto monetario se considere flujo efectivo o inversión de financiación. Alternativamente, el flujo efectivo neto de las actividades de operación pueden presentarse utilizando el mismo método indirecto, mostrando las partidas de intereses ordinarios, el gasto contenido en el estado de resultados junto con los cambios habidos durante el periodo de los inventarios y en las cuentas por cobrar o por pagar derivadas de las actividades de la operación. Bueno, sigue mi compañera, muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Livia Campos y mi intervención estará centrada en las actividades de inversión. Las actividades de inversión corresponden a los flujos de efectivo existentes en los movimientos que generan entradas y salidas de efectivo en las cuentas de activos no corrientes, tales como las que suceden en las cuentas de propiedad, planta y equipo, inversiones, préstamos a corto o largo plazo a empleados, contratistas, proveedores y otros. Dentro de los ejemplos de flujo de entrada y salida de efectivos manejados en la actividad de inversión, nos encontramos con A.
pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costos de desarrollo capitalizado y a trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo. B. Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. C. Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos, distintos de los pagos por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivos y equivalentes al efectivo y de los que se tengan para intermediación u otros acuerdos comerciales habituales. D. Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras entidades, así como participaciones en conjuntos, nuevamente distintos de los cobros por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivos y otros equivalentes al efectivo y de los que se poseen para intermediación u otros acuerdos comerciales habituales. E. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros, distintos de las operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras. F. Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros, nuevamente distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades financieras. G. Pagos derivados de contratos a plazo, de futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivo de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación. H. Cobros procedentes de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por motivo de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de financiación. Cuando un contrato se trata contablemente como cobertura de una posición comercial o financiera determinada, los flujos de efectivo del mismo se clasifican de distintas formas que los procedentes por la posición que se está cubriendo. Flujo de efectivo o actividades de inversión. Ahora, si nos preguntamos por la importancia de la clasificación de forma separada de estos flujos de efectivo en nuestra empresa, sabremos que, por un lado, las actividades de inversión representan un desembolso. Ahora bien, ¿a qué persona no le interesa saber cuánto ha destinado en total a algo que a corto, mediano o largo plazo le traerá más flujo de efectivo en ingresos en general? Es evidente que para llevar a la perfección las cuentas de lo que un empresario ha invertido en comparación a lo que ha ganado pasado un tiempo, deberá haber predispuesto todas esas cifras en un documento. Y ahí radica la importancia del estado de flujo de efectivo en las inversiones. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emanuela Rodríguez y les voy a hablar sobre las actividades de financiamiento en el estado de flujo de efectivo. Las actividades de financiamiento corresponden a los flujos de caja originados por la obtención de recursos financieros, como bien puede ser a través de aportes de capital o mediante fuentes de préstamos de terceros. Estos flujos reflejan, por un lado, la capacidad de la empresa de financiarse y, por otro lado, el impacto que causa el pago de financiamientos pasados, como el pago de bonos u otros instrumentos. Según la NIC 7, es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, reembolsos en efectivos de fondos tomados en préstamo y préstamos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiamiento, excepto por lo que se refiere a los flujos de efectivo descritos en los párrafos 22 y 24 del ANIC 7, que pueden ser incluidos en términos netos. Hola, buenos días, mi nombre es Elios Casabinos y yo les voy a hablar sobre las transacciones no monetarias. Especialmente son aquellas relacionadas con los costos operativos de una compañía. Se registran en un estado de pérdidas y ganancias. Esto es lo que los contadores llaman un informe de muestra de costos, ingresos y utilidad neta.
o mejor llamado pérdida neta corporativa, dado que los elementos no monetarios reducen las ganancias e impuestos de la empresa. Los contadores los añaden al balance de efectivo neto cuando preparan un estado de pérdidas y ganancias, también conocido como reporte de liquidez. Un estado de flujo de caja muestra 3 secciones, en las cuales están las actividades operativas, de inversión y financiera. Los gerentes financieros incorporan transacciones no monetarias en los flujos de caja operacionales. El hecho de que una compañía no pague dinero por algunas transacciones no cambia los valores operacionales que rigen las actividades diarias, especialmente con los reportes financieros y el mantenimiento de los registros. Los gerentes operacionales prestan mucha atención a los procesos que giran en torno a los eventos económicos no monetarios, para asegurarse de que los empleados sigan las directrices de la compañía y sus debidas normas, que son normas regulatorias al ejecutar sus tareas. Por ejemplo, los contadores registran la depreciación y la amortización, que tienen el mismo cuidado de los encargados de registros relacionados con transacciones monetarias. Al hacer esto, los contadores permiten a la compañía reportar datos operacionales completos y precisos, que están en línea con las prácticas de la industria. En las operaciones de inversión o de financiación que nos han puesto el uso de efectivo o equivalentes del efectivo, deben excluirse del estado de flujo de efectivo. No obstante, tales transacciones deben ser objeto de información. Muchas actividades de inversión o financiación no tienen un impacto directo en los flujos de efectivo del periodo, a pesar de que afectan a la estructura de los activos y del capital utilizado por la entidad. La exclusión de estas transacciones no monetarias del estado de flujo de efectivo resulta coherente con el objetivo que persigue este documento, puesto que tales partidas no producen flujo de efectivo en el periodo corriente. Uno de los ejemplos de transacciones no monetarias de este tipo son: uno, sería la adquisición de activos, ya sea asumiendo directamente los pasivos por su financiación o entrando en operaciones de arrendamiento financiero. Otra sería la compra de una entidad, mediante una ampliación de capital. Y 3, la conversión de deuda de patrimonio neto. Una transacción no monetaria es un contrato, acuerdo de negocios o evento económico en el que una compañía distribuye una gran cantidad de dinero. Los contadores frecuentemente llaman a este tipo de transacción una transacción no monetaria o elemento no monetario. Ejemplos de esto, que incluyen depreciaciones, amortizaciones y agotamientos, serían la depreciación es la distribución periódica del costo de un activo tangible para coincidir con los ingresos que el recurso produce. Los bienes tangibles incluyen equipos y computadoras, y la amortización es la equivalente a la depreciación para recursos como patentes y marcas registradas, que los contadores llaman bienes. Y los intangibles es el agotamiento, es la reducción gradual del valor de tierra, y es un término común en industrias extractivas como la minería, el petróleo y el gas. Esta fue toda mi exposición. Gracias.